Bien, vamos a ir una vez más a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 19, en el cual nos hemos estado basando en esta etapa, en esta parte de los estudios sobre la verdad en los negocios. Dice el texto: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Nosotros continuamos, como hemos estado avisando, en nuestra serie sobre la teología del trabajo, y más específicamente nos encontramos en este momento tratando con la verdad en los negocios. Hasta ahora hemos podido considerar, en primer lugar, la importancia de la verdad, y dijimos hace unos domingos atrás que la verdad es importante por 4 razones básicas. Podríamos dar más, pero estas en cierto modo encierran las otras. En primer lugar, decíamos que Dios es verdad y que por lo tanto su reino es promovido y su nombre glorificado únicamente por medio de la verdad. En segundo lugar, que la verdad es importante porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte y de tinieblas. En tercer lugar, porque la verdad es una marca de piedad. Y en cuarto lugar, porque la mentira es una marca de impiedad. Luego de haber visto ese punto, pasamos a ver en segundo lugar la naturaleza de la verdad. Mientras que en el primer sermón estuvimos tratando con la importancia de la verdad, la semana pasada pasamos a considerar su naturaleza. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de la verdad? A lo que respondimos que decir la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es, tal como nosotros la conocemos o percibimos. Eso es la verdad. Expresar exactamente lo que una cosa es, tal como nosotros la conocemos o percibimos. De ahí que la mentira es el intento deliberado de comunicar una imagen distorsionada de la verdad o de la realidad, donde no hay una correspondencia exacta entre lo que se expresa y el conocimiento o comprensión que tenemos de las cosas. Allí hay una mentira. Pero aquí debo hacer una aclaración que debía hacer el domingo pasado, y después de haber terminado el sermón y más objetivamente durante la semana para ser veraz, pensando en el sermón predicado, entendí que había algo que no quedó claramente establecido. Y es que hay en el hablar normal un uso legítimo del lenguaje metafórico o hiperbólico. Hay en el hablar normal nuestro un uso legítimo que no es pecaminoso del lenguaje metafórico o hiperbólico, siempre y cuando no sea con intenciones de distorsionar la verdad. El lenguaje metafórico o el lenguaje hiperbólico es legítimo, es lícito usarlo. Por ejemplo, hermano, cuando usted cuenta una historia ficticia, un cuento que usted hace saber claramente que no le está contando como una historia real, eso no es una mentira, eso es un cuento. Usted está transmitiendo algo no con la intención de distorsionar la realidad. Eso es simplemente una historia ficticia. O cuando usted usa expresiones exageradas sin la intención de cambiar la verdad de los hechos, eso no es más que un uso legítimo del hipérbole. Y de hecho en la Escritura vemos usos legítimos de hipérbole. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, versículo 25, dice el apóstol Juan: y muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero no cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso obviamente es una hipérbole. Eso obviamente es un lenguaje hiperbólico. O vemos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 6, versículo 6, como el salmista David dice: cada noche inundo de llanto mi lecho. Eso no quiere decir, hermanos, que literalmente David lloraba tanto que se formaba un charco en la cama. Perdón, él está usando un lenguaje hiperbólico. Y obviamente no con la intención de distorsionar la verdad, sino con la intención de transmitir una idea fiel. La idea es: estaba muy triste. También vemos como el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 3, sácate primero la viga que está en tu ojo antes de querer ver la paja del ojo de tu hermano. También eso es un lenguaje metafórico, porque sabemos que nadie puede tener una viga metida dentro de un ojo.
Así que hay un uso legítimo dentro de nuestro lenguaje moral de la hipérbole y de la metáfora sin que haya una mentira. Pero debo dar aquí la contraparte. Cuando esas exageraciones son usadas con la intención de distorsionar los hechos, en tal caso se está incurriendo en el pecado de la mentira. Si lo que queremos es distorsionar los hechos para obtener un fin. Un ejemplo de esto lo vemos en el caso de aquellas personas que desean obtener algo a través del uso manipulativo de las palabras siempre y de la palabra nunca. Un uso manipulativo de las palabras siempre y nunca. Por ejemplo, siempre me dices la misma excusa para no hacer lo que yo deseo. Tú nunca me complaces. Nunca tomas en cuenta mi opinión. Hermana o hermano, nunca es una palabra demasiado grande. Es una palabra muy absoluta. Y muchas veces lo que queremos hacer es dar lástima, la intención de crear un sentimiento de conmiseración con miras a obtener la respuesta deseada. Y eso sí son exageraciones mentirosas. Es como la hermana que va al ropero y le dice al esposo, no tengo nada que ponerme. ¿Nada que ponerte? Tal vez sería más honesto decirle al marido algo como esto. La ropa que tengo está un poco gastada y me gustaría ponerme algo diferente, algo nuevo. ¿Crees tú que en el presupuesto habría oportunidad de sacar cierta cantidad de dinero para comprar un vestido? Eso sería más honesto. Y por supuesto, en este caso recomendamos al esposo que considere seriamente si hay la posibilidad en el presupuesto del mes, aunque sea apretándonos un poquito, de halagar a la esposa accediendo a la petición que ella nos ha hecho, si es una petición justa. Pero, hermanos y hermanas, nunca exageremos la verdad para obtener lo que deseamos, porque a la larga, ¿podrá un cristiano acaso, un cristiano verdadero, disfrutar de un vestido nuevo con una conciencia cargada de pecado? Pienso que no. Es como también las exageraciones que hacemos a veces con el tiempo para nuestro favor. Por ejemplo, si usted está un poco tarde y quiere hacer saber a su cónyuge que no lo presione mucho porque no es tan tarde, si son las 3:45, usted le dice, pero si son como las 3:30. Y si lo que usted quiere es presionar, le va a decir, pero son ya casi como las 4. Eso es un uso mentiroso de la verdad. Usted está usando el tiempo para presionar de acuerdo a su conveniencia. Esas son exageraciones, o a veces vemos cómo hay personas que mienten en el precio de las cosas también a conveniencia. Si una cosa le costó 195 pesos, por ejemplo, y él quiere dársela de que le costó cara, dice, me costó como 200 pesos. Pero al cónyuge fácilmente le puede decir, pero ni siquiera me llegó a 200 pesos. Esa es una forma también de jugar con la información. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros los cristianos tenemos un compromiso con la verdad y debemos ser veraces en lo que decimos. Y hablar la verdad es expresar exactamente lo que usted está pensando. Si usted cree que le costó caro y que metió la pata, diga, bueno, sí, me costó caro y metí la pata. Pero no comience a hablar más de la cuenta tratando de justificar su acción, porque a la larga terminará mintiendo, porque terminará tergiversando la información. Bien, y la semana pasada, luego de haber considerado la importancia y la naturaleza de la verdad, pasamos a considerar la verdad aplicada en los negocios en tercer lugar. Y en aquella ocasión solo tuvimos tiempo para tratar con una de las aplicaciones específicas. Decíamos la semana pasada que esta verdad de la que hemos hablado nos obliga a cumplir todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. Decíamos que debemos ser prudentes y no comprometernos con ligereza. Pero una vez nos hemos comprometido, debemos mostrar la veracidad de nuestras palabras, cumpliendo fielmente con el acuerdo pactado. Y en ese sentido decíamos la semana pasada que nunca debemos olvidar que nosotros somos seguidores de aquel que la Escritura llama el testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, debíamos imitar en esto también a nuestro Señor, usando las palabras para expresar aquello que nosotros sabemos de antemano que podremos cumplir. Para expresar aquello que nosotros sabemos de antemano que podremos cumplir. Si decimos mañana,
es porque hemos considerado cuidadosamente las posibilidades que tenemos de cumplir nuestra promesa mañana. No dentro de 3 días, no dentro de una semana, porque nosotros dijimos mañana. Y las palabras tienen un valor. En segundo lugar, y aquí entramos ya en material nuevo, la segunda aplicación específica en los negocios es que la verdad también nos prohíbe que ocultemos deliberadamente alguna desventaja al comprar o al vender. La verdad nos prohíbe que ocultemos deliberadamente alguna desventaja a la hora de comprar o de vender. No ampliaremos mucho este punto porque lo tratamos en el tema de la justicia en los negocios hace unos meses atrás. Nosotros decíamos en aquella oportunidad que la justicia requiere que a la hora de vender un artículo seamos totalmente honestos en el asunto. Si la mercancía que usted está vendiendo tiene algún desperfecto, eso no debe ser ocultado porque el comprador pensará que está comprando un objeto en cierta condición cuando en realidad está comprándolo en una condición distinta. Hermanos, pienso que la sensatez y la razón nos dice que esto es verdad. Esto es tan razonable que no necesitará de mucha argumentación para probar el punto. Si sabes que el artículo posee algún defecto que a los ojos del comprador disminuirá su valor, tu deber es darlo a conocer al cliente. De modo que si a pesar de todo compra el artículo en cuestión, tu conciencia y tu testimonio habrán quedado en buen estado, porque tú le dijiste a esa persona, tú le advertiste que el artículo tenía cierto desperfecto. Hermanos, así como en el libro de Proverbios se nos condena al comprador que en la tienda dice, malo es, y luego se alaba, del mismo modo y por implicación, la Escritura condena al vendedor que dice, bueno es, sabiendo que lo que está vendiendo dista mucho de estar en la condición en que él está proclamando. Debemos ser veraces a la hora de vender y decir claramente al comprador lo que él está comprando. Decirle claramente al comprador cuál es la condición del objeto que nosotros le estamos vendiendo. No solamente la justicia lo exige, también la veracidad. En tercer lugar, la verdad nos obliga igualmente a echar a un lado toda sobreevaluación del producto con miras a venderlo. La verdad nos obliga igualmente a echar a un lado toda sobreevaluación del producto con miras a venderlo. Los que han tomado alguna clase de vendedor se van a dar cuenta que lo que la Escritura enseña es exactamente lo opuesto a lo que le enseñan a uno en los cursos para vender. Porque a uno le enseñan exactamente todo lo contrario, que debemos sobreevaluar la mercancía. Pero hermanos, sobreevaluar una cosa no es ser veraces. En el punto anterior hablamos de ocultar defectos deliberadamente, pero aquí estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de exagerar las cualidades del producto que estamos tratando de vender. Ya sea que sepamos que el producto no es tan recomendable, es recomendable, pero no es tan recomendable como pretendemos hacer creer. O ya sea que estemos exagerando sus cualidades, de todos modos, faltamos a la verdad cuando lo hacemos. Voy a dar varios ejemplos. Cuando se pretende que un producto es de cierta marca, cuando sabemos que no es genuina, eso es una mentira. O cuando le decimos al cliente que el producto es extranjero, sabiendo que lo hicieron aquí, eso es una mentira. O cuando le decimos al cliente que el producto es nuevo, sabiendo nosotros que hace años que lo teníamos en un almacén y que ya han venido hasta modelos más nuevos, eso también es una mentira. Son ejemplos donde se miente franca y abiertamente contra la verdad. Pero como decíamos en un sermón anterior, es muy difícil, aunque no imposible, pero es muy difícil que un creyente mienta en una forma tan descarada. Pero a veces se hace un uso sutil de la verdad, disfrazándola un poco o diciendo una parte de la verdad con miras a vender la mercancía, distorsionando la realidad de los hechos. Por ejemplo, tenemos una mercancía que deseamos vender y resulta que en los últimos 5 meses
Han venido 3 compradores interesados en el producto, pero no lo han comprado. Pero entonces, para presionar un poco al próximo cliente, le decimos, no son 1 ni 2 las personas que han venido aquí interesadas en el producto. Bueno, eso no es totalmente mentira, porque no han sido 1 ni 2, han sido 3 en 5 meses. Pero hermanos, eso es un uso mentiroso de la verdad, porque lo que se intenta comunicar es que muchas personas están interesadas y que si el cliente no se lleva la mercancía en ese momento, probablemente perderá la oportunidad. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Ciertamente usted con su palabra no ha expresado una mentira, porque no han sido ni 1 ni 2, han sido 3. Pero la intención detrás de sus palabras es una intención mentirosa. Es una intención mentirosa. Estamos sobreenfatizando las cualidades de la mercancía que deseamos vender. Proclamamos sus cualidades más allá de lo que la verdad permite. Y eso no es correcto bíblicamente. Eso es un pecado. En cuarto lugar y último, en cuanto a lo que estamos hablando de la verdad en los negocios, no es que yo estoy terminando. Y habiendo dicho todo lo anterior, podemos decir ahora que la verdad nos obliga a tener cuidado de multiplicar las palabras en nuestras negociaciones. La verdad nos obliga a tener cuidado con multiplicar las palabras en nuestras negociaciones. Hermanos, sabemos que para comprar y para vender hay que hablar mucho. Las palabras son eminentemente necesarias. Pero aquí estamos hablando de multiplicar las palabras más allá de lo necesario y más allá de lo prudente. La Escritura condena esto fuertemente y le atribuye un término, un nombre distinto al que nosotros usualmente le damos. A las personas que hablan mucho, nosotros le llamamos extrovertidas. La Biblia le llama necias. Son 2 formas muy distintas de ver las cosas. Una persona que habla mucho no es extrovertida, es una persona necia. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué está diciendo el autor de Eclesiastés? Que cuando usted oye en un lugar que alguien está hablando mucho, ya usted puede distinguir la voz de un necio. De las muchas palabras surge la voz de un necio. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza tiene un necio que un hombre que habla mucho. Una persona que es ligera en sus palabras. Una persona que no piensa bien antes de hablar. Una persona que expresa todo lo que le pasa por su cabeza. Recuerden, hermanos, lo que dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y debemos reconocer que muchas veces se habla más de lo prudente con el propósito de vender o comprar algo. Y la mayoría de las veces este mucho hablar es producido porque el vendedor pide un precio demasiado alto, mientras que el comprador quiere pagar un precio demasiado bajo. En otras palabras, es la codicia y la injusticia lo que nos hace hablar tanto. El vendedor quiere vender la mercancía en un precio demasiado alto. El comprador quiere obtener la mercancía en un precio demasiado bajo. Y entonces comienza la discusión. El vendedor dice que él no está dispuesto a venderlo en un precio menor, mientras que el comprador afirma que él no pagará ni un centavo más. Hermanos, debemos reconocer que la mayoría de las veces ninguno de los dos tiene realmente esa intención. Ellos saben que al final terminarán cediendo un poco, y eso es una mentira. Cuando un comprador le dice a un vendedor, yo no estoy dispuesto a pagar un centavo más para presionarlo, sabiendo que al final cederá, eso es una mentira, porque no hay una expresión exacta de la boca con la intención del corazón. Y lo mismo en el caso del vendedor. Cuando el vendedor, para presionar al comprador, le dice no, sabiendo que al final le dirá que sí, aunque un poco menor que lo que le está pidiendo en la rebaja, también eso es una mentira. Es lo mismo que la persona que va a un vendedor y le dice, solamente tengo 50 pesos.
sabiendo que eso no es verdad, que usted tiene más dinero en su cartera. Y le está diciendo que solamente tiene ese dinero para obtener la mercancía. Eso es una mentira diabólica. Esa mentira nació en el infierno. Usted sabe que hay más dinero en su cartera y por lo tanto debe ser veraz. Hermanos, mucho cuidado con el regateo, porque cuando nos metemos a regatear, no es que es pecaminoso regatear, porque hay mucha gente que pide de más. Hay mucha gente que pide de más y usted tiene derecho a defender su dinero. Pero hermano, mucho cuidado con regatear, no usar ardides mentirosas, porque eso viene del diablo, eso no viene de Dios. Y los cristianos deben ser veraces a la hora de hablar. Como bien dice Richard Steele, estoy seguro de que si no fuera por la codicia de algunos hombres, por un lado, y la injusticia de otros, los negocios se podrían realizar tanto con 2 palabras como con 200. Si no hubiera tanta codicia y tantas injusticias, los negocios serían con 2 palabras. ¿Cuánto cuesta? Tanto, tómalo. Y de hecho, hermanos, aunque esto no tiene que ver con la verdad en los negocios, a veces hay personas que les regatean a ciertos individuos, que es una mezquindad. ¿Cómo usted le va a regatear a un individuo si usted tiene un Volvo en su casa, un carro, una casa, y le está regateando un vendedor de lechuga y de repollo 15 centavos? Hermano, eso es mezquino, eso es mezquino. Aún él le esté cobrando de más, ese individuo necesita más los 15 centavos que usted. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que para mí yo creo que tienen el vicio de regatear. Una cosa es defender su dinero, otra cosa es regatear por vicio. Y hay personas que tienen el vicio de regatear. Regatean hasta 5 centavos, aunque tengan una cuenta en dólares en Miami. En eso se parecen a Rico Más Pato. Son personas que defienden hasta 1 centavo colorado. ¿Qué deben hacer entonces los negociantes cristianos para evitar ese problema? Bueno, en las mercancías pequeñas debe fijar un precio justo desde el principio. Eso vale tanto. Y ya no hay más que hablar. Yo le puse un precio justo a mi mercancía. Eso vale tanto y en tanto se venderá. Y en las grandes, donde es muy difícil sentar un precio de ese modo, tratar de llegar lo más cerca posible a ese precio razonable, sabiendo de antemano que habrá un margen en el que pueden negociar y así evitan, hermanos, el tener que hablar más de la cuenta. Siempre que multipliquemos las palabras, corremos el riesgo de decir lo que no debíamos decir. Siempre que hablemos de más, de prometer lo que no debíamos haber prometido, de exagerar el valor o calidad de las cosas, de exagerar su demanda. El asunto es que es muy difícil permanecer siendo veraces cuando se abre mucho la boca. Eso es muy difícil. Habiendo considerado entonces la importancia de la verdad, su naturaleza y cómo se aplica en los negocios, veamos ahora finalmente algunas aplicaciones prácticas. Y fuimos breves porque muchas de estas cosas se tocaron cuando hablamos de la justicia en los negocios. Espero, hermanos, que a la luz de todo lo que hemos visto, hayamos podido comprender cuán insensato y absurdo es exponernos al justo resentimiento del cielo, violar nuestra conciencia y prostituir nuestra reputación para obtener un poco más de ganancia. Yo espero que el Espíritu Santo nos haya podido convencer de lo absurdo e insensato que es procurarnos el resentimiento y la ira de Dios, prostituir nuestra reputación y cargar nuestra conciencia solo para obtener un margen mayor de ganancia. Todo aquello que es obtenido por medios fraudulentos de ninguna manera podrán proveernos verdadera satisfacción. Eso es imposible. El Dios de verdad nunca dará su bendición cuando se comercia de ese modo. Él nunca dará su sonrisa sobre aquello que ha sido obtenido por medio de aquellos métodos que su santidad aborrece. Y yo me pregunto, ¿qué satisfacción podemos derivar de las cosas si Dios no nos está dando su aprobación? ¿Qué satisfacción podemos extraer de ellas? ¿Acaso podrá un verdadero cristiano disfrutar plenamente de algo que Dios no haya bendecido? Vamos a Eclesiastés un momento. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ya Dios decretó eso y olvídese. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Él pensará cuando no tiene nada, si por lo menos tuviera en un banco 10,000 pesos para cualquier contingencia. Tiene los 10,000 pesos y después se pone a pensar, ahora, ¿qué son 10,000 pesos? Porque imagínate que tengamos que salir fuera, lo que se pague es en dólares, entonces ella quiere tener 100,000 y tiene los 100,000. Y después piensa, pero total, ¿qué son 100,000 pesos en un país donde el peso se está devaluando? Y así nunca llegamos a ningún lado. El que ama el dinero nunca se saciará de dinero, porque Dios decretó que eso era imposible, lo dice en su palabra. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Se llena uno de amigos. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará el corazón de alegría. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios también le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Está diciendo Salomón en todo este texto que solo Dios tiene potestad de hacer que un hombre disfrute de las riquezas materiales. Hay personas, dice Salomón, a quien Dios les da riquezas y la facultad de que lo disfruten. Y dice Salomón, eso es un don de Dios. Hay personas a quien Dios les da también riquezas, pero no les da que las disfruten. Y dice él, eso es vanidad y mal doloroso. Pero hermanos, debemos saber que Dios solo concede la bendición de disfrutar los bienes materiales a aquellos que lo tienen con una limpia conciencia. Aquellos que han obtenido esos bienes con una limpia conciencia, a través de aquellos medios que Dios ha santificado como buenos y válidos. Podemos entonces, hermanos, considerar como sabio al individuo que a través de su astucia ha podido aumentar sus bienes. No, hermanos, la Escritura le llama eso necedad y mal doloroso. Eso no vale la pena. Eso más bien es un síntoma de insensatez y de falta de sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso con la verdad, y si queremos realmente disfrutar de los bienes que Dios nos da, debemos hacer que la verdad y la integridad gobiernen todos nuestros asuntos. Que la verdad y la integridad gobiernen nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón, nuestros negocios, todo. Y para poder tener las herramientas necesarias para poder lograr esa sinceridad, esa integridad, me voy a permitir terminar con las siguientes aplicaciones prácticas. Estamos en el cuarto punto, aplicaciones prácticas. En primer lugar, debemos mortificar continuamente la codicia. En primer lugar, si deseamos ser veraces, íntegros, debemos mortificar continuamente la codicia. Aquel que ama el dinero más que el tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, estará más expuesto a desagradar a Dios para obtener un mayor beneficio, ya sea a través de la mentira o a través de cualquier otro tipo de pecado. La Escritura nos enseña, hermanos, que la codicia es idolatría.
Colosenses capítulo 3, versículo 5. Atacamos muchas veces a los católicos porque adoran imágenes. Pero ¿cuánta confianza tenemos en nuestra cuenta bancaria? Eso es idolatría. Porque dice primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este mundo, manda que no pongan su confianza en las riquezas. Poner la confianza en las riquezas, eso es idolatría, porque estamos haciendo de las riquezas el objeto de nuestra confianza. Y eso es un Dios. Aquello en lo cual confiamos es nuestro Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el texto original dice, y especialmente la avaricia. Y especialmente la avaricia, que es idolatría. Cuando una persona llega a sentir molestia y descontento por algo que no posee, eso es indudablemente síntoma de codicia. El estar molesto y descontento por algo que deseo tener, eso es un síntoma inequívoco de avaricia. Es un síntoma inequívoco de codicia y una violación al mandato expreso de Dios en su palabra. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que tú desearías tener. Aquí dice contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Dice la Escritura que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Y lo que el autor está diciendo es, conténtense con lo que tienen ahora. Porque ¿saben ustedes qué es lo que tienen ahora? El cuidado y la protección de un Dios todopoderoso y soberano. Y Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, puedo decir confiadamente, yo no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Un creyente puede desear algo que no posee. Y aún procurar obtenerlo a través de los medios que Dios ha provisto para ellos. Pero una cosa es desear y otra cosa es codiciar. Una cosa es desear y otra cosa es codiciar. El codicioso no se contenta con la situación presente y piensa que su felicidad y su bienestar depende de aquello que no posee. Por eso es que Pablo le llama idolatría. Porque él piensa, si tan solo tuviera aquello yo sería feliz. Si tan solo yo tuviera lo otro, yo estaría más tranquilo. Si tampoco yo tuviera aquello, yo sería fiel a Dios. Entonces nuestra fidelidad a Dios y nuestro gozo y nuestro contentamiento está dependiendo de una situación, está dependiendo de una circunstancia, está dependiendo de un objeto. Ese objeto se ha convertido en un ídolo. Hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dijo el Señor. Sino en tener a Dios como nuestro ayudador. Y es la codicia lo que lleva a los hombres a mentir con miras a obtener algún beneficio. Los que han aprendido el arte sagrado del contentamiento tienen menos problemas con la mentira. Tienen menos problemas con las exageraciones. Porque ellos están contentos con la situación presente. No son personas manipuladoras. No están constantemente manipulando la verdad para sacar algún provecho. No están constantemente dándole lástima a los demás. Son personas que han aprendido a contentarse con su situación, no porque son masoquistas, sino porque ellos han entendido lo que significa tener el cuidado de Dios sobre sus vidas. Hermanos, es la codicia lo que nos lleva a mentir, sobre todo en los negocios. Segunda aplicación. Debemos aprender a depender de Dios y su providencia en el desempeño de nuestros deberes. Debemos aprender a depender de Dios y su providencia
en el desempeño de nuestros deberes. No es por medio de nuestra astucia que lograremos el bien que deseamos. Dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese texto no nos está prohibiendo que velemos. Ese texto no nos está prohibiendo que edifiquemos. Lo que el texto nos está diciendo es que no debemos edificar ni de velar sin depender de Dios. No debemos velar y edificar en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Lo que está diciendo en palabras más dominicanas, no es tu labia lo que te sacará adelante. No es tu labia lo que te sacará adelante. Es Dios quien decide si te dará lo que tú deseas obtener. Y es posible que a través de tu labia manipules la situación de tal manera que obtengas el objeto que deseas, pero no lo disfrutarás porque Dios no te lo va a permitir. Nadie disfruta nada con una conciencia cargada. Satanás tratará de que nos apartemos del método divino constantemente para obtener lo que deseamos. Y si nosotros decidimos tomar por el atajo que el diablo nos pone, terminaremos aprendiendo por experiencia lo que enseña Hebreos capítulo 3, versículo 13, que el pecado es un engaño. El pecado es un engaño, el pecado es una ilusión. Hermanos, no nos dejemos engañar. Satanás nos vende la idea de que el camino de Dios siempre es más largo. Que si tú haces las cosas exactamente como Dios dice, te va a salir demasiado largo el asunto. Que hay un atajo más rápido. Y para colmo el diablo te dice, casi todo el mundo coge por allí. Hasta muchos hermanos de la iglesia. Entonces el hermano se convence, coge por el atajo y en la mitad se da cuenta de que lo engañaron. Porque el pecado es un engaño. El pecado es una ilusión. Aquellos que dependen continuamente de Dios para el desempeño de sus deberes, percibirán más fácilmente que la práctica de la virtud, no del engaño ni de la mentira, es el método más seguro para obtener la bendición divina. Hermanos, a través de una mentira Jezabel obtuvo la viña de Nabot. A través de una mentira Jezabel manipuló la situación y obtuvo la viña de Nabot. Hermanos, ¿pudo Jezabel disfrutar la viña de Nabot? ¿Saben ustedes lo que es acabar siendo comida por los perros? Así terminó Jezabel su vida. Ni siquiera la enterraron en la viña de Nabot. Los perros se comieron sus carnes. En tercer lugar, mantén en todo momento fresco en tu mente lo que Dios dice acerca de la mentira en su palabra. Mantén en todo momento fresco en tu mente lo que Dios dice acerca de la mentira en su palabra. Recuerda, hermano, que Satanás es el padre de la mentira y que la mentira es el arma que él usa para promover su reino de muerte y de tinieblas. Es cierto que los malos prevalecen por algún tiempo, pero recuerda que su éxito es pasajero. Su éxito es pasajero. El texto en el que nos estamos basando, Proverbios 12:19, la lengua veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 al 15, se nos dice algo muy fuerte acerca de aquellos que tergiversan la verdad. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y por último, en cuarto lugar, cuarta aplicación, recuerda, hermano, que vives en la presencia de un Dios que no solo conoce todas tus palabras, sino también todas tus intenciones. Recuerda constantemente que vives en la presencia de un Dios que no solamente conoce todas tus palabras, como dice el salmista en el Salmo 139, dice, aún no está la palabra en mi lengua, oh Dios, y ya tú sabes lo que yo voy a decir.
Pero recuerda que Dios también tiene ojos como llamas de fuego y que Él escudriña lo interno, lo profundo de la intención del corazón. ¿Y cómo podrás después buscar su consuelo en medio de la aflicción? O aún orar al terminar del día si sabes que no tienes su aprobación por todas las veces que has falseado la verdad. ¿Cómo irás delante de Dios en oración al final del día buscando su consuelo y buscando su protección cuando sabes que durante el día te has pasado manipulando las personas? Cuando sabes que durante el día has estado falseando la verdad a tu favor. Cuando sabes que durante el día has estado exagerando, has estado manejando información para tener un provecho. Y sabes en tu alma, hermano, que el rostro sonriente de Dios no está mirándote a ti en ese momento. ¿Cómo podrás orarle a Dios? ¿Cómo podrás buscar su consuelo en medio de la aflicción? ¿Cómo podrás encomendarle tu vida cuando vayas a reposar en la almohada? ¿Cómo podrás hacerlo? Si eres hijo de Dios, debes procurar que todos tus asuntos sean manejados en el marco de la verdad, nunca del engaño ni de la mentira. Dice el Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira. El justo aborrece la palabra de mentira. Y amigo que estás aquí en esta noche, no te engañes a ti mismo pensando que vas camino al cielo si la mentira es una característica en tu vida. No te engañes, aún seas miembro de esta iglesia. No te engañes pensando que vas camino al cielo si a la luz de todas las cosas que hemos dicho llegas a la conclusión de que eres un mentiroso. Porque dice la Biblia que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios ha dicho claramente en su palabra en el Salmo 101, versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Es un decreto divino y Dios sí que no miente. Dios sí que no miente. Así que amigos, si reconoces que hasta hoy has estado viviendo en falsedad, ven a Cristo en arrepentimiento. Ven a Cristo en arrepentimiento, porque solo Él puede limpiarte de toda iniquidad. El hecho de haber estado mintiendo toda tu vida no es tu único pecado. Tú has cometido muchos pecados. Pero si sabes que tu corazón es un corazón falso y engañoso, si sabes que vives en la mentira, manipulando a las personas, manejando la información a través de palabras fraudulentas, eso es una característica de impiedad. Y eso quiere decir, amigo mío, que tus pecados no han sido perdonados, que tú no eres hijo de Dios. Que el Espíritu Santo no ha obrado en ti la regeneración. Yo no estoy diciendo con esto que los cristianos no tenemos problemas con la mentira. No, los cristianos tenemos lucha con la mentira. Pero amigo, si tú no sabes lo que es luchar contra la mentira, si tú no sabes lo que es tener cuidado con tus palabras, precisamente porque sabes que todavía el pecado mora en ti, entonces, amigo mío, tú no sabes lo que es tener un corazón regenerado. Ven a Cristo en arrepentimiento, porque solo Él puede limpiarte de toda iniquidad. Y en cuanto a todos aquellos que profesan ser creyentes, todos tenemos problemas aún con el pecado remanente, y si nos descuidamos, si no pensamos antes de hablar, terminaremos diciendo lo que no debíamos haber dicho. Terminaremos expresando lo que no debíamos expresar. Nunca olvidemos, hermanos, nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Nuestro Dios es verdadero. Todo cuanto sale de Él es verdad. Por tanto, solo será glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. Hermanos, que Dios nos ayude a nunca olvidar esto. Que Dios nos ayude a nunca olvidar esto. Vamos a orar.